Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Amén, qué bueno, ¿verdad? Estamos aquí en la casa del Señor. Estamos teniendo problemas. Hoy es el día de problemas técnicos, pero no importa, aunque sea sin aparatos o sin visualizaciones. Estamos aquí para alabar al Señor, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo con nuestras voces y, bueno, nuestras manos, qué bueno. Qué bueno que por esa parte sí estamos bien, ¿verdad? No necesitamos ajustes o... Vamos a ponernos de pie y tener una palabra de oración. Y pues doy gracias a todos porque nos acompañan esta mañana. El Señor es grande. Padre, en esta mañana te alabamos, te adoramos, te damos gracias, Padre, por esta semana que ha pasado. Señor, nos has cuidado, nos has guardado y por tu misericordia estamos aquí en este lugar. Estamos aquí, Señor, para alabarte, para darte gracias, porque tú eres bueno, tú eres grande. Tu gracia, Señor, es incomparable. Así que, Padre, este servicio es tuyo, Señor. Queremos gozarnos en tu presencia y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana y decirle, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Solo tú eres digno de que todos te adoren. Amén, gloria a Dios, que el Señor es digno de que todos le adoremos. Somos creación suya, somos moldeados a su imagen, así que qué bueno es poder alabar a ese Dios que es grande y poderoso. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Poder estar pensando que un día vamos a estar en ese lugar, ya no vamos a tener dolores, dificultades, vamos a estar únicamente adorando a ese Dios que es grande. Amén. Amén. Gloria a Dios.
satisface el corazón, recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más pruebas ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres desató. Ellos son su pueblo y el eterno Dios. La ciudad de Dios es donde anhelo yo. He aquí que la presencia del Señor por en medio de los hombres desató. Ellos son su pueblo y el eterno Dios. La ciudad de Dios es donde anhelo yo. La ciudad de Dios es donde anhelo yo. La ciudad de Dios es donde anhelo yo. Amén, gloria a Dios. Hermoso, ¿verdad? Vamos a tomar ahora, hermanos, un tiempo para saludarnos y darnos la bienvenida uno al otro. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir adorando al Señor en esta mañana. Vamos a decirle: aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida, entrego a ti. Realmente nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor, hermanos. Él tiene todo y lo único que podemos hacer es adorarle, ¿no es cierto? Así que acompáñenos en esta mañana y adoremos a nuestro Creador. Amén.
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Bendecimos tu nombre, Padre. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para Hacemos una ofrenda para Él en esta mañana. Vamos a terminar este tiempo con este canto. Estamos aprendiéndolo ya en unas semanas. Mi roca dice: mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Tenemos que aprender a confiar en el Señor y no en nosotros mismos. Cuando vienen los problemas, dificultades, Él debe ser el primero en línea, no a quien acudir, porque solo Él tiene el control de nuestras vidas. Amén.
Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
Así es, Señor. Tú eres nuestra roca. Sobre ti, Señor, estamos anclados. Gracias, Padre, por tu salvación, Señor, por sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor. Y, Señor, por medio de ti ahora tenemos esa aseguranza de que un día vamos a estar en tu presencia. Gracias, Padre. Ponemos a nuestro pastor en tus manos, Señor, para que tú dirijas el servicio, Señor, la palabra que Él trae para nosotros, Señor, que tú pongas lo que Él quiera enseñarnos, Señor, en su corazón. Gracias, Padre. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aprender más de ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Estamos acá. Me estaba gozando en la adoración y este es un sentimiento egoísta el que traí esta mañana. Se los confieso acá, ¿no? Egoístamente, ¿en qué sentido? Porque venía con aquel deseo de que ustedes alaben al Señor. Cuando ustedes vengan acá, el propósito no es... en realidad, la adoración es para una sola persona, y lo sabemos eso. Como iglesia deberíamos de reconocer que la adoración que nosotros venimos a traer acá como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros unidos en ese cuerpo que es Cristo, venimos acá para adorar ¿a quién? Amén. Entonces la audiencia que tenemos es de una. Entonces todo lo que hacemos acá es para su gloria, para su honra. Y a medida que ustedes estaban adorando al Señor, me sentí satisfecho. Nuevamente ese es un deseo egoísta, ¿no? Porque deberíamos de ser cristocéntricos, no humanamente céntricos. Y lo que hacemos debería ser para su gloria. Pero fue un deseo que tenía de que ustedes adoren al Señor de la mejor manera posible. Y aún con las dificultades técnicas, podemos llevar esto adelante no por nuestro poder, sino porque su gracia es grande y Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros, y la iglesia es de Él y Él la mantiene y la alimenta y la lleva por el camino que Él quiere llevarla. Así es que estamos acá para adorarlo y darle honor y gloria a Él. Quería algunas personas que nos visitan por primera vez. La esposa del sobrino de la hermana Jessie, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo hice bien? Ya. ¿Cuál es tu nombre nuevamente? Elizabeth está con nosotros con su niño acá. ¿Y tu nombre cuál es? A ver, dime. He's thinking. Bueno, bienvenida Elizabeth. Gracias por acompañarnos. Que el Señor te llene de su palabra, que es sobre todo lo que pedimos acá, que nos alimentemos cada uno de nosotros de su amor, de su gracia, de su misericordia, pero sobre todo de su palabra, porque es lo que nos da vida. Así es que te damos la bienvenida en esta mañana. Gracias. Y tenemos toda una familia acá, y le voy a pedir al padre de familia que si por favor nos hace el favor de introducir a su familia, y le queremos dar la bienvenida tanto a usted como a toda su familia acá presente en esta mañana. Ellos nos visitan, nos encontraron en la internet y están acá por primera vez con nosotros, y los queremos hacer sentir como hermanos en Cristo también. Así es que me pudiera... Gracias, mi nombre es Josué y mi esposa Marisol, mis dos hijos, Emily y Joshua, y mi suegro, mi suegra y mi cuñada también. Es un placer tenerlos acá, hermano, es un placer. Y nuevamente, que el Señor los bendiga en esta mañana, los llene de su gozo, de su presencia, y que pueda hablar a nuestros corazones, que es lo más importante, a través de su palabra. Así es que les damos la bienvenida, gócense en este servicio y vamos a continuar. Entonces, ¿alguien más que está acá por primera vez? Sí, la hermana Esther viene por primera vez, dice ella, pero... Le vamos a dar una bolsita, baby, por favor, cuando salga, ¿ok?
Bueno, vamos a rápidamente porque el tiempo corre. Vamos a darles algunas cosas que están pasando en la iglesia. Vamos a tener un yard sale para Natalie. Todos los que viven acá en esta comunidad ya saben quién es Natalie. Es la hija del pastor de las misiones. Y con una dificultad de salud que la mayoría de ustedes ya la conocen, y queremos tratar de ayudar a la familia. Este es para la familia Lewis. Van a tener este yard sale el viernes 13 de mayo de 8 a las 3 de la tarde acá en la iglesia, en este predio baldío que está acá, donde está el pasto verde. Ahí vamos a tener ese yard sale, y todo lo que se recolecte ahí va a ser para la familia Lewis, por lo que ellos están pasando. Queremos colaborar de alguna forma. Si ustedes tienen algunas cosas que quisieran ofrendar a la familia Lewis, comuníquense por favor, hablen a la iglesia con la secretaria o con cualquiera uno de los pastores para que podamos guiarlos a darles información acerca de cómo poder traer algunas cosas que ustedes quisieran donar para esta ofrenda especial que estamos recaudando para la familia Lewis. Nuevamente va a ser el viernes y el sábado de 8 a 3 de la tarde, y el sábado el viernes, y de 8 a 2 el sábado en la tarde. Así que por favor, si alguno de ustedes quisiera colaborar, venir a comprar o lo que fuera, por favor participen. Women's Spring Tea, esto es un evento de las hermanas de la iglesia que van a llevar a cabo el sábado 21 de mayo a las 11 de la mañana. El costo es $20. Obviamente van a tener un convivio, algunos bocadillos, me imagino, no sé qué van a tener, pero el precio más que todo es porque tienen un invitado especial, y obviamente queremos cubrir los costos para cada uno de ustedes que quisiera colaborar. Las hermanas sobre todo están invitadas. Apunten en su calendario el sábado 21 de mayo a las 11 de la mañana, y pues alguna pregunta hablen a mi esposa, o si no a la secretaria de la iglesia, para que puedan comunicarse y pedir más información. Women's Fall Retreat, este es un retiro de otoño, sería en octubre, y Bev está ahorita, que es la que dirige el ministerio de las hermanas, está afuera con una mesa redonda tomando información y dando información también al mismo tiempo. De alguno de ustedes quisiera participar en este retiro para las hermanas, así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor acérquense con ella. Inicialmente les diría, hablen con mi esposa, tal vez ella les pueda dar alguna información, pero es mejor tal vez ir directamente a la directora del ministerio de las hermanas. Así es que si alguno de ustedes quisiera participar, apúntenlo en su calendario y pidan información. Y esto es muy importante lo que viene acá. VBS, la escuela de verano, lo vamos a tener en junio del 13 al 17, y lo vamos a tener en dos secciones, en la mañana y en la tarde. Esto es el ministerio más grande que tenemos acá de los niños. Toda la iglesia se llena de niños durante esa semana de vacación bíblica. Sería del 13 al 17, de 9 a 12 en el predio de la mañana, y de 3 hasta las 6 de la tarde, obviamente en la tarde. Las edades para que los niños puedan participar son de 4 años hasta los que acaban de terminar el 6º grado y van a entrar al 7º grado. Esas son las edades que pueden participar en esta escuela dominical o escuela de verano. También vamos a tener el Camp Faith, que sería el campamento de fe. Lo hacemos cada año también, en julio del 11 al 15. Y las edades para esto sería del 3er grado hasta el 7º grado. Obviamente les voy a pedir para ustedes que tienen niños de que lo hagan tan pronto como sea posible, sobre todo para el campamento, porque se llena, el cupo está limitado y queremos obviamente ofrecerlo a todos aquellos que tengan la disponibilidad, pero entre más pronto se registran, mejor. Si cualquier pregunta, hablen a la iglesia. Con lo mismo de la Vacation Bible School, que sería en verano, hay muchos voluntarios que se necesitan, porque es un trabajo bien, ¿cómo le diré? Es un trabajo tan necesario, pero hay tantos voluntarios que es la única forma de poder llevar a cabo esta escuela dominical de verano. Así que necesitamos voluntarios para cualquiera de ustedes que tengan el tiempo libre durante esas semanas.
apúntense, nada más levanten la mano, digan yo quiero, aunque no sepan lo que van a hacer, les puedo asegurar de que les van a buscar algo que pudieran colaborar y ayudar, porque son muchos los niños que vienen y la ayuda es definitivamente bastante grande y necesitamos de cada uno de ustedes. No se les olvide. Tenemos una reunión femenil, esto ya solo para nosotros, el Ministerio Hispano acá, va a ser el sábado 14 de mayo. Favor de apuntarse al final del servicio. Mi esposa está atrás, pegada al televisor, ahí tiene una hojita ella con los nombres de todas las hermanas. Esto es solo, ¿no? Nada más que se apunten. Ok. Por favor, al final del servicio, sábado 14 de mayo, no se les olvide apuntarse al final del servicio. Si le gusta bendecir a alguien, al final del servicio siempre nos gusta que se queden conviviendo un poco. Tenemos algunos bocadillos para el final del servicio, así que si ustedes quisieran colaborar de esa manera también, apúntense. Mi esposa va a tener una lista para que lo puedan hacer también. Bueno, le voy a pedir al hermano Esteban que se prepare para hacer la oración acá. Y Pedro 1:8 nos dice que porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estuvimos hablando sobre la resurrección en los últimos 2 domingos acerca de lo que representa la resurrección en la vida de cada uno de nosotros, y Pedro acá nos está recordando que el propósito de Cristo fue precisamente a traernos la salvación a nosotros. Su muerte y su resurrección nos daba ese privilegio o esa habilidad para poder venir a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y poder participar de la vida eterna que Él tiene con nosotros. En este momento le voy a pedir al hermano Esteban. Hagamos énfasis en estos 2 primeros nombres que están acá. Bernardo Lugo, por salvación y sanidad, él tiene cáncer. Sí. Tío de Alfonso García Sáenz, no están ellos ahora, están en la mañana, sus hijos han estado en el coro, pero queremos estar orando por ellos. Y por Ana Magallanes también, recuperación de la operación de cadera, que es la mamá de la hermana Ana, y todo lo demás ahí. Los dejo con el hermano Esteban. Muy buenos días. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Precioso su nombre aquí y en el cielo y en toda la existencia, aún aquellos que nuestros ojos no pueden ver. Tenemos necesidad, hay necesidad del pueblo del Señor. Hay pruebas, hay aflicciones, hay angustias. Y nosotros en esta mañana, como cuerpo de Cristo, venimos a interceder para que el Señor, en su preciosa misericordia y abundante gracia, venga conforme a su voluntad a proporcionarnos solución. Así que los invito como pueblo, como iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, para poder orar todos en unidad. Incline su rostro por reverencia al Padre. Precioso es tu nombre, Señor. Adoramos y bendecimos, Señor, tu precioso nombre, Padre Jehová, en esta mañana que nos das la oportunidad, Señor, de poder estar aquí presente, Señor. Tú eres bueno, Padre. Salmo 139 nos habla, Señor, de las grandezas, de la misericordia, Señor. Toda la Biblia, Señor, nos habla de tu hermosa y preciosa gracia y misericordia, del amor que tienes por el caído, por el amor que tienes por el arrepentido, que es fiel y continuamente persiste en la fe. Hoy en esta mañana, Señor, agradecemos todas tus bondades, todas tus bendiciones, Señor, porque eres bueno. Entendemos, Señor, que tú eres amor. Entendemos, Señor, que tú procuras a los tuyos. Sin embargo, permites aflicciones, pruebas, conforme a tu hermosa y preciosa justicia, Señor, que siempre es correcta. Hoy en esta mañana, Señor, venimos pidiendo, Señor, de perdón a nuestros pecados. No podemos venir ante ti, Señor, con nuestra pecaminosidad. No hay uno solo, Señor, que diga, Señor, que está limpio de pecado. Pedimos en esta mañana, Señor, que perdones, que nos limpies, Señor, que permita, Señor, que nuestra vida sea esa ofrenda que tú pides, Señor. Ayúdanos en esta mañana también, Señor, a recibir estas peticiones que tenemos. Hay necesidades en tu pueblo y, mi Dios, ¿a quién vendremos, Señor? Apelamos, Señor, nuevamente a tu justicia, a tu preciosa gracia, Señor.
Primeramente oramos, Señor, intercediendo por Bernardo Lugo, Señor, en ese cáncer, Señor, primeramente por su salvación, que él pueda escuchar del evangelio de salvación, que conforme a ello, Señor, él pueda reconocerte como el Dios verdadero, Señor. Al mismo tiempo, Señor, la sanidad física, que ciertamente es importante, pero la más importante es su salvación, el que es tío de Alfonso García Sáenz. Oramos también por Ana Magallanes, Señor, en su recuperación de cadera, Señor, que es mamá de Ana García Sáenz. Pedimos, Señor, que tú la confortes, que ella pueda entender a caminar, poder caminar, no solamente con sus piernas y su cadera, Señor, sino con sus ojos cerrados, Señor, caminando, porque caminamos por fe. Ayuda, Señor, a aferrarte a tu mano. Ayuda, mi Señor, a que ella pueda confiar plena y totalmente su vida a ti, Señor. Ayúdala, Señor, a poder salir adelante en los dolores, en la cicatrización, en la terapia, Señor, en todo lo necesario para que ella pueda sanar. Que al mismo tiempo le des el deseo de poder congregarse continuamente, Señor, independientemente de esta condición, Señor, y que ella pueda, Señor, manifestar a otros que no te conocen de tu hermosa sanidad en ella. Nancy Gaitán, pedimos sanidad. Teresa Castillón también, Señor, sé con ella. Juana Castañeda, salud, sanidad, Señor. Para Leti Rodríguez en ese cáncer también, Señor, sé con ella. Señor, hay mucha necesidad de sanidad, pero solamente tú eres el doctor, el médico de médicos, Señor. Aquel que solamente con una palabra, un toque, Señor, tú puedes traerlos a una completa restauración física, Señor. Nara Luis, Padre, agradecemos grandemente tu bondad, Señor, en ella, porque hemos visto y vemos diariamente, Señor, cómo ella está recuperando. Ella estaba al borde de la muerte prácticamente, Señor, pero tú la has rescatado, Señor. Es tu tiempo, es las circunstancias que permite, Señor, para que cada uno de nosotros veamos exactamente el poder de tu amor y tu gracia en Arely. Continúa con ella, Señor, y sánala por completo, que sea un vivo mensaje, Señor, testimonio de tu amor en ella. Para Tomás Hernández también sanidad del corazón. Para el misionero Matt Coy, por su padre, sanidad también de cáncer. Por nuestros hermanos Raúl y Teresita Hernández, Señor, una fortaleza en su salud y en su crecimiento espiritual. Sé con ellos, Señor, en sus necesidades, en sus tribulaciones, en cada uno de los aspectos de la vida. Confórtalos, consuélalos, Señor, que tu amor caiga en sus vidas abundantemente, Padre. Oramos también, Señor, por nuestros pastores en esta iglesia, por los ancianos también, Señor, que tú les des ese deseo, Padre, de venir a ti, Señor, fielmente a tu palabra, Señor, predicando y procurando, Señor, las doctrinas sanas que tú has preparado para tu pueblo. Oramos también por los misioneros, especialmente aquellos que arriesgan su vida fuera de este país. Sabemos que su vida está en peligro. Sabemos, mi Dios, que ellos son perseguidos, Señor, no solamente para encarcelarlos, Señor, sino también para fusilarlos, Señor. Diariamente mueren misioneros en el mundo, Señor, por causa del Evangelio. Confórtalos, Señor. Sé con ellos. Ayúdales, Padre, a que ellos puedan, Señor, propagar el Evangelio a lo más recóndito de este mundo, Padre. Oramos, Señor, también, Señor, por aquellos hermanos que en el mundo que necesitan tu ayuda. Que tu misericordia caiga en ellos con respuestas favorables, Padre, para que ellos puedan atender, mi Señor, una respuesta de agradecimiento para contigo. Oramos también, Señor, por nuestro pastor, su familia, Señor, por cada uno de los miembros en esta iglesia, Señor, para que no desistan, para que haya un ánimo, Señor, completo, Señor, de gozo y obviamente de exhortación a seguirte, Señor, a amarte, a adorarte, a leer tu palabra, Señor, a estudiarla, Señor, a estar constantemente en ella, aún en nuestros trabajos, aún en el dolor, la enfermedad, la escasez, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles seguidores tuyos, Padre. Permite, Señor, nuevamente que estas peticiones, Señor, sean confortadas siempre y cuando se alinee a tu hermosa y perfecta voluntad. Gracias te damos por esta bendita oportunidad, Señor, de venir a ti, apelando a tu amor, a tu misericordia y a tu gracia. Pedimos todo esto en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.
Bueno, para cada uno de ustedes le voy a pedir que si tienen su Biblia, la abran en el libro de Gálatas. Estamos en el capítulo número 3 y hemos venido predicando desde el capítulo 1 y eventualmente lo vamos a terminar, ¿verdad? La pregunta de ahora es, ¿de qué sirve la ley? Y estamos viendo Gálatas 3 de 19 a 26 y muchos de ustedes tal vez ya se recordarían de que estuvimos viendo estos versículos, pero quería terminar esto como un resumen, pero obviamente agregándole otras cosas más que no habíamos podido compartir en este mensaje de Gálatas. Y Gálatas 3, 19 a 26 básicamente nos habla acerca de la superioridad de la promesa que Dios mismo le da a Abraham directamente, la primera promesa de que se recuerdan cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. Esa fe que tuvo Abraham obviamente vino por la promesa de que Dios le da. Le había dicho de que por medio de él las naciones iban a ser bendecidas. Y no por medio de él, pero de su heredad, de su herencia que Dios le iba a dar en ese momento. Lo interesante es de que Abraham, que se le conocía como Abraham, y Sarai, la esposa de él, antes de que Dios les cambiara el nombre, no tenían hijos. Pero él le da esta promesa directa a Abraham, y de esa promesa Dios iba a crear lo que se le conoce hasta ahora como el pueblo de Israel. Y no solamente eso, pero también Dios mismo a través de su propio hijo iba a cumplir esa promesa que le había dado a Abraham, y iba a llegar a ser el Mesías que le había prometido también a David. Y ese Mesías iba a venir a morir por los pecados de este mundo. A través de su muerte y resurrección, él iba a bendecir a todas las naciones. Y lo estamos viendo en nuestro día, en nuestro presente ahora. Pero la pregunta siempre queda ahí en el aire, porque la ley llegó después de la promesa. 600 años después de que Dios le había dado la promesa a Abraham, llega la ley a través de Moisés, a través de ángeles. ¿Ok? Y la pregunta sería, ¿por qué la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y lo que quiero que quede muy claro en esta mañana es la superioridad de la promesa versus la inferioridad de la ley. Y es lo que vamos a estar viendo en los versículos del 19 al 26. Para poder tener una imagen viva o más clara cómo empieza todo esto, podemos ver al mapa y podemos ver el centro de actividad de la iglesia primitiva. Obviamente empieza en Jerusalén. Dios le da la comisión a los apóstoles. En el aposento alto el Espíritu Santo baja. La iglesia nace en ese momento. 120 fueron convertidos. De ahí Pedro predica el evangelio y tenemos a miles de personas que se convierten al evangelio, y el centro de actividad nace en Jerusalén para la iglesia primitiva. Pero no solamente allí. Obviamente, eventualmente iba a venir una persecución, y que Dios mismo la ordena. ¿Por qué? Porque les había pedido a ellos que salieran y que predicaran el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué hace la iglesia primitiva? Se queda muy confortablemente en Jerusalén. Entonces el Señor dice, ok, no quieren salir, les manda persecución y empiezan a salir. Entonces, del centro de actividad en Jerusalén, ese centro de actividad se mueve a Antioquía, donde Pedro y Bernabé estaban en esta iglesia de Antioquía y iban a ser los primeros misioneros que iban a ir a Turquía, que sería Asia, a predicar el evangelio, a plantar iglesias, y ese planteamiento de iglesias iba a requerir enseñar también con la palabra el mensaje de salvación. Entonces nos movemos de Jerusalén hasta Antioquía, de donde iba a salir Pedro y Bernabé a hacer su primer viaje misionero, de los cuales hicieron 3, y en ese viaje misionero obviamente pasan por la isla de, ¿cómo se llama ahí? Parece una manito así, ¿ven? Cyprus, ok.
Entonces, pero podemos ver las ciudades y lugares del primer viaje misionero de Pablo en Hechos 13:14 y podemos verlo acá. Obviamente empieza este viaje misionero en Antioquía y Pablo agarra rumbo hacia Ciprés, que es la isla en el Mediterráneo. Después sube a Asia y llega a Pisidia, a la ciudad donde está otra iglesia nombrada Antioquía. Entonces vemos dos Antioquías, una en Asiria y otra en Turquía o en Asia Menor en ese entonces. Pablo llega y planta estas iglesias en esa área baja de Galacia, se le conoce como Galacia, y podemos ver el área en la cual Pablo anduvo predicando en el primer viaje misionero. La región de Galacia básicamente es toda la parte esa de Turquía, donde ven el círculo, 250 millas de norte a sur, o sea, de arriba hacia abajo, y 175 millas de este a oeste. Era una área bastante grande, inclusive ahora es un área bastante grande que no era tan fácil en aquel entonces para Pablo y los misioneros poder llevar la palabra y el evangelio de Cristo a todas estas iglesias que Pablo estaba plantando. Pero vemos que esta es la posición, este es el mapa que nos dicta y nos dice más o menos qué es lo que estaba haciendo Pablo en ese entonces. Pero para poder entender lo que vamos a predicar ahora, tenemos que ir hasta el capítulo 3, el versículo del 1 al 3, y vemos lo siguiente: oh Gálatas insensatos. Empieza con una gran amonestación Pablo acá. ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y es una pregunta. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y yo creo que es muy importante reconocer de que en ese entonces obviamente Pablo está dirigiéndose a los judaizantes que habían llegado a el área de Galacia, en el cual habían como 4 iglesias que Pablo ya había plantado, y lo que hacen estos judíos convertidos al cristianismo es que se convirtieron al cristianismo, pero todavía quieren imponer la ley sobre todo el gentil que se estaba convirtiendo al cristianismo. Básicamente estaban llamando a los gentiles al evangelio a través de la predicación de Pablo, se convertían, pero los judaizantes venían y decían: ¿saben qué? Ustedes como gentiles tienen que pasar por el judaísmo primero y convertirse y someterse a la ley para poder llegar a ser cristianos completos. Y Pablo los reprende y les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y les dice: ¿tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Y eso todavía se ve en nuestros días. Aparentemente ya no, pero es una realidad. Todavía podemos encontrar iglesias las cuales el enfoque es las obras. Y queremos hacer obras, esto, lo otro y todo lo que se nos pone por delante. Y ahora, ¿estoy en contra de las obras? En ninguna forma. Estoy en contra la palabra. ¿Pablo está en contra de las obras? Pablo está en contra de las obras, no porque las obras no son para el cristiano. Pablo está en contra de las obras cuando se toman las obras como parte en cómo llegar a la salvación. Las obras son el resultado de la salvación, no el propósito para llegar a la salvación. La salvación nos lleva a prepararnos para las obras que Dios había preparado desde antes de la creación. Y podemos encontrar esto en Efesios 2:10. Entonces las obras tienen su lugar, pero no de la forma en cómo lo estaban ministrando los judaizantes del tiempo de Pablo. Y esto es lo que él va a reprender, a exhortar, de que las obras tuvieron su posición o su mérito, pero
no para ser usadas como parte de la fe que lleva a la salvación. Entonces, recordemos que en Gálatas 3:4 Pablo usó 6 argumentos diferentes, y esto ya se los expliqué antes, para probar de que Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Ese es el argumento más grande que Pablo tiene. Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y miren cómo Martín Lutero, como parte de introducción de esto, miraba la ley y las obras. Martín Lutero hizo una gran declaración en su tiempo, obviamente en los años 1500. Escuche esto: la persona que puede distinguir entre la ley y la gracia puede dar gracias a Dios y saberse un verdadero cristiano. Es lo que está diciendo. Si no puedes distinguir entre la ley y la gracia, no puedes saber que eres un verdadero cristiano, decía Martín Lutero. Entonces, técnicamente nos lleva a esta encrucijada de podernos preguntar a nosotros, todos los verdaderos cristianos que saben que son verdaderos cristianos deberían de hacer una distinción bien clara dentro de la diferencia entre la ley y la gracia. Y eso es lo que quiero dejar claro ahora. Entonces, Martín Lutero lo puso de esta manera. ¿Por qué? Porque Martín Lutero empieza esa transformación en su persona al empezar a leer Gálatas. Fue uno de los libros, obviamente con Romanos, fueron los libros que motivaron a Martín Lutero a promover la reforma que llegó hasta nosotros. Entonces, recordando que en Gálatas 3 y 4 Pablo usó 6 argumentos, el argumento personal, el argumento escritural, y eso lo vimos, y el argumento lógico, esos 3 los vimos, los otros 3 los vamos a ver en el capítulo 4. Podemos observar a través de eso, el argumento personal era de que estos eran cristianos salvos, que deberían de haber estado firmes en su palabra. Al contrario, estaban menospreciándola y se estaban sujetando a los judaizantes que les enseñaban a que las obras tenían que ser parte de su salvación. El argumento escritural era de que tenían ese entonces, obviamente, inclusive ahorita cuando vemos esta palabra y decimos, bueno, ¿qué existía en ese entonces cuando Pablo predica la palabra? Lo único que tenían era el Viejo Testamento. Y podemos ver el argumento escritural en el cual encontramos salmos, encontramos profetas predicando acerca de lo que la ley significaba. Y cómo Dios salva. Desde el principio Dios ha salvado a través de su gracia, por fe. Gracia y fe es lo único, no obras. Y que quede claro, y lo vamos a dejar claro al final de esto. Nos enfocamos demasiado en las obras, y les voy a hacer un buen argumento el por qué no debería de ser así. Y ya vamos a llegar ahí. Entonces las promesas de Dios son seguras. Deberían de ser seguras, porque Dios no se equivoca. Dios no miente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra es verdad. No hay mentira en Él. Él es un Dios perfecto, que lo que dice lo cumple. Entonces las promesas de Dios son seguras. La Escritura da 4 garantías de sus promesas. Y ellas no pueden ser dejadas de un lado. No podemos ignorarlas básicamente. No pueden ser enmendadas. En pocas palabras, cuando el Señor dice así se van a llevar a cabo las cosas, Él las hace exactamente como las había profetizado, o como las había dicho, o como las había dejado escritas. Entonces es obvio de que cuando Él promete algo, podemos estar seguros de que las va a llevar a cabo exactamente como Él dijo. Entonces ellas no pueden ser dejadas de un lado, ellas no pueden ser enmendadas, ellas no pueden ser revocadas. En pocas palabras, no puede decir, ya no la voy a hacer porque algo pasó. No, el Señor todo lo que promete lo cumple. Y por último, ellas no pueden ser canceladas. Entonces podemos ver de que, y ya hablamos acerca de estas razones o garantías de las promesas.
Pero si este es el caso, si las promesas de Dios no se pueden ignorar, no se pueden cambiar, no se pueden quitar, no se pueden cancelar, si eso es cierto, entonces la pregunta que quedaría a nosotros es, si ese es el caso, entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? Y esa debería ser la pregunta para cada uno de nosotros acá. ¿Para qué dejó la ley Dios? Y es lo que vamos a estar dejando en claro hoy. Entonces, la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Aun cuando la ley vino de Dios, no significa de que porque vino de Dios iba a hacer lo que Dios ya había dicho que se debería de hacer. En este caso le había dado una promesa a Abraham. Todas las personas que creyeron en el Viejo Testamento fueron salvos. ¿De qué manera? Por gracia y por fe. Gracia porque sin gracia no tenemos fe. Y fe porque la única forma de nacer de nuevo es tener fe. Jesucristo cuando venía, creed en mí y tendrás vida eterna. Teníamos que creer, tenía que haber fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué significa justicia? Lo hemos venido repitiendo a través de Gálatas todo el tiempo. Y la definición es no deuda. No hay deuda. Nosotros somos justos. ¿Qué significa? ¿Que somos perfectos? No, que Dios ya no ve ninguna deuda en cada uno de nosotros, porque por la fe, por gracia, vino la fe a nosotros a través de la palabra, y la fe nos da la capacidad de que Dios nos vea a través de los lentes de Jesús y decir, este es justo. No por su propia justicia, pero por la justicia de Dios, de Cristo, perdón, que fue imputada en nosotros. Entonces la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y hay varias limitaciones de la ley. Y vamos a ver las limitaciones de la ley. No puede remover el pecado. Esa es una. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Amén. ¿Okay? ¿Qué pasaba en el Viejo Testamento? Una vez al año, el sacerdote mayor entraba al lugar santo, al lugar santísimo. Y ustedes ya conocen la historia. Se ponía todo su traje, el escudo con las 12 piedras que representaban a cada uno de las tribus de Israel. Era una forma especial que se tenían que vestir. En su falda que tenían, ellos tenían campanitas, y cuando entraban al lugar santo, era amarrado con un lazo también cuando entraba, y una vez al año iba él a hacer petición por los pecados de todas las tribus de Israel. Obviamente pedía perdón por sus pecados primeramente, después entraba y también entraba a pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Cuando entraba tenía que estarse moviendo y estar esparciendo la sangre en el lugar santísimo, y adorando a Dios. Obviamente, si Dios lo perdonaba y perdonaba los pecados de Israel en ese año, él sobrevivía y podía salir nuevamente. Si el Señor no lo perdonaba, en ese momento lo mataba, y cuando ya los otros sacerdotes que estaban atrás de la cortina ya no escuchaban las campanitas moverse, nada más lo jalaban y esperar otro año más. Y el perdón era obviamente temporal, momentáneo. Entonces la ley no puede remover el pecado, no pudo removerlo y ni puede. Y es lo que vamos a estar viendo. Ok, no vino directamente de Dios tampoco. Y aquí algunos de ustedes tal vez tuvieran una pregunta, ¿no? Y diría, ¿cómo que no vino de Dios? ¿Quién le dio la ley a Moisés? Y muchos pensamos, porque vimos a Ben-Hur, a los 10 mandamientos con Charlton Heston, ¿verdad? Sí, lo vemos ahí, que Dios le habla y le da y escribe la ley en las piedras, y Moisés la recibe, y creemos de que así es. Pero la ley no vino directamente de Dios hacia Moisés. La ley llegó a través de ángeles, mediadores. La promesa llega directamente, Dios llega a platicar con Abraham en ese entonces, y le da la promesa de que las naciones iban a ser bendecidas por él o por su descendencia. La promesa sí llega directamente por Dios hacia Abraham. Dios se sentó con él, comió con él, habló con él,
pero cuando trae la ley, usa mediadores. Entonces no vino directamente de Dios. No podía durar para siempre, era temporal. No podía dar vida, lo único que daba era muerte. Y no pudo liberarnos del pecado. Todavía los israelitas están esperando ser salvos. Entonces, no pudo remover el pecado. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué fue dada la ley? Por el pecado, por la pecaminosidad. ¿Para qué motivo? ¿Cuál era el objetivo de dar la ley entonces? Si el pecado ya estaba ahí. Obviamente era para que pudiéramos reconocer la pecaminosidad en cada uno de nosotros. El pueblo de Israel sabía que no eran perfectos, pero hasta que llega la ley, ellos se pudieran dar cuenta más claramente de toda la iniquidad de sus vidas. El mentiroso mentía, pero no es hasta que llega la ley y dice no mentirás que se da cuenta de que es mentiroso. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, dice Pablo mismo, hablando acá en Romanos. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. En pocas palabras, Pablo está diciendo, yo era pecador. Pero hasta que conocí la ley, me di cuenta de lo tan grande de pecador que yo era. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. ¿Sí me entienden? Entonces, no solamente la ley fue dada por el pecado, pero al mismo tiempo promovía o incitaba o excitaba al pecado. Y ya hemos dado ilustraciones sobre esto, ¿no? Díganle a un niño, no hagas eso, ¿y qué es lo que hace? Es lo primero que va a hacer. Entonces, ese es el concepto de lo que representaba la ley en ese entonces. Venía por el pecado, pero promovía más el pecado. Entonces, la ley revela el pecado, no lo elimina. Eso era lo que hacía. Ahora la pregunta sería, y esto ya se las di antes también, ¿para qué motivo el Señor quería revelar el pecado en el pueblo de Israel? Primeramente, ¿por qué con ellos? Una buena pregunta. Respuesta, ¿para qué fue llamado Israel? Fue llamado para alcanzar a las naciones también. Tenían que representar a Dios en frente de las naciones. ¿Y qué clase de naciones existían en el tiempo de Israel? Paganismo, politeísmo, no era monogamia, eran politeístas, sí. Muchos dioses, adoraban a muchos dioses. Entonces, el Señor quería utilizar a Israel como el mensajero, si le pudiéramos llamar así, de las buenas nuevas. Porque desde el Viejo Testamento el Señor quería alcanzar a las naciones, era obvio de que sí. Vemos la historia de Jonás en cómo fue a Nínive, una ciudad pagana con más de 120,000 personas, y todos son salvos por el mensaje que lleva a Jonás. ¿Y quería ir Jonás? No. ¿Y quién lo manda? Dios. Y la voluntad se hace, se cumple de Dios todo el tiempo. Entonces, pero podemos ver el Señor queriendo alcanzar a las naciones ya en ese entonces. Entonces, pero ¿cuál era el punto? Y este objetivo se lo dejé muy claro al principio del año, creo que hablamos de esto, en el cual Dios le da la ley a Israel con el propósito de que cuando viniera el Mesías, todo el mundo iba a saber acerca del pecado. Todo el mundo iba a saber que el Señor prohibía mentir, prohibía robar, prohibía cometer adulterio, prohibía
bueno, cosas como el 10 mandamientos, las leyes morales, y cada uno de esos mandamientos el Señor los quería dejar muy claro, que cuando viniera el Mesías ya entendieran lo que era el pecado. Ese pecado en sus vidas los iba a llevar al arrepentimiento, y el arrepentimiento era el que iba a traer la salvación. Por eso Juan el Bautista, ¿qué es lo primero que venía predicando? Arrepentimiento. Entonces, pero la ley llega a revelar eso. ¿Por qué? Porque tenían que preparar. El Señor estaba preparando a través de la ley a las naciones. ¿Para qué? Para que cuando el Mesías viniera pudiera haber un arrepentimiento, y ese arrepentimiento iba a llevarlos a la salvación. Entonces, ¿por qué tengo esto en inglés? Oh, porque son bilingües ustedes. No, ¿saben qué es lo que pasó? Algo me pasó. Puse el mensaje equivocado allí, creo. Pero ustedes son bilingües. ¿Cuántos son bilingües acá? Levanten la mano los bilingües. Todos, ¿verdad? Ok. Entonces, está interesante esto. Ahora voy a tener que traducir. ¿Ah? Sí, no, yo sé, pero... Bueno, ¿cuántos querían aprender inglés ahora en la mañana? Muchos, ¿verdad? Ok, así que esta es la clase de inglés, English 101. Sí, lo acabo de decir, eso obviamente, pero... Ok, entonces, vamos a dejarlo ahí. La ley revela el pecado, no lo elimina. Romanos 5:20 dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Miren lo que dice, ¿ok? Porque primero Pablo decía de que fue por las transgresiones que la ley fue dada. Pero ahora Pablo está diciendo que se introdujo para que abundara la transgresión. Qué interesante. ¿Por qué? Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces cuando el Mesías viniera, ¿qué iba a pasar? El mundo en el que iba a venir iba a ser un mundo pecaminoso, pecador. La diferencia era de que ya para entonces deberían de haber reconocido de que eran pecadores, porque la ley los iba a enfrentar, iba a ser el espejo que necesitaban saber para reconocer su pecaminosidad. Entonces cuando el Mesías vendría, ellos ya tenían que entender mejor de que eran pecadores. El problema es este: Israel falló en la condición o en las instrucciones que se les dio, y no hicieron lo que deberían de hacer. Por lo mismo, cuando Jesús viene, todavía las naciones paganas no entendían sobre el pecado, porque Israel falló en su condición de heraldo que iba a anunciar, y no lo hizo. En nuestro tiempo, ¿todo el mundo sabe que es pecador? Los cristianos sabemos. ¿Pero el mundo incrédulo reconoce que son pecadores? No quieren. Y aunque ustedes se lo digan, ¿saben qué pasa cuando ustedes llegan y le dicen, eso es pecado? Nos tildan de orgullosos. Y nos dicen de que, ¿por qué te jactas en querer saber o en quererme juzgar a mí? Porque no quieren escuchar y no reconocen. Entonces la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Jesús viene, muere y ofrece salvación. El problema es que no todo el mundo entendía de que era pecador y todavía no se quieren arrepentir. Inclusive ahora, ¿cuál es el problema del evangelismo hacia las naciones? De que ustedes pueden evangelizar, pero el mundo no quiere escuchar de Cristo. Pero es parte de la gran comisión que Dios nos deja, ¿no? A través de Mateo 28. Entonces, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, la ley entonces no es preventiva, sino provocativa. En vez de parar de hacer algo, lo provoca más, lo excita más. Entonces, si pecaban un poco antes, viene la ley y ahora se destaparon y pecan más. De acuerdo a Timothy George,
en este comentario de Gálatas. Entonces la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay varias limitaciones de la ley. No puede remover el pecado. Solo Cristo puede remover el pecado. No vino directamente de Dios. Y lo vemos en Gálatas 3:19 también. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Si ustedes están acá y es primera vez que escuchen esto, no se preocupen. Qué bueno que están acá. Porque la imagen que hemos tenido siempre es que Dios vino y escribió la ley, se la dio a Moisés y ahí estuvo. Pero no, se ocuparon mediadores. Y fueron miles de ángeles los que estuvieron como mediadores, y un ángel en particular dándole la ley a Moisés. Se ocuparon mediadores. Entonces, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador, de acuerdo a Gálatas 3:19. Hechos 7:53 dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis. Esteban acá está dando un testimonio. Entonces vemos de que la ley no llegó directamente por Dios, y para poder entender eso vemos la promesa y tenemos la ley. La promesa es directamente de Dios. ¿A quién fue dada? A Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿La ley vino de Dios? Es obvio de que sí, pero no directamente. En la promesa Dios habla directamente con Abraham, que no había sido cambiado su nombre a Abraham todavía. Él fue el destinatario de Dios. A él le lleva la promesa de la salvación. En la ley, Dios da la ley a través de los ángeles. Después a Moisés. Y después a los israelitas. Y ese era el destinatario final. Entonces podemos ver la diferencia entre la promesa y la ley. La promesa directamente de Dios. La ley a través de mediadores. Por consecuencia, viendo esto, podemos decir de que la ley es inferior a lo que es la promesa. Entonces la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay varias limitaciones de la ley. No pudo remover el pecado. No vino directamente de Dios. No podía durar para siempre. Antes de entrar en no podía durar para siempre, quiero hacerles algo acá. No pudo remover el pecado. Pensemos en esto. La ley fue dada ¿a quién? Nuevamente, ayúdenme. A los israelitas. Dios viene y le da la ley al mejor pueblo posible que pudiera llevar o cumplir la ley. Se lo lleva a la religión más conocida de su tiempo, la mejor religión, que era monotonista. Solo creían en un solo Dios. Y todas las naciones alrededor de ellos, ¿qué eran? Politeístas. Muchos dioses, eran paganos. Dios viene y le trae la ley a la mejor religión del mundo, a los mejores sacerdotes que existieran. ¿Y qué pasa? ¿Lo lograron? Miren, les voy a leer esto. Dale la ley a las personas con el mayor potencial. ¿Cuáles serían? Los judíos. El pueblo escogido por Dios, ¿sí o no? El único pueblo escogido por Dios en ese entonces. Y Dios le da la ley a ellos. Y recibió las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, los profetas de Dios, las provisiones de Dios. Eran adoradores del único Dios verdadero. Eran moniteístas en un mundo politeísta. Viene Dios y le da la ley a las mejores personas que pudieran existir en el mundo.
que tuvieron a Dios en su historia desde el comienzo, cuya identidad estaba conectada a Dios directamente porque Él los había llamado. Dales la ley y podríamos decir, wow, ellos sí lo van a hacer, ellos lo van a cumplir. ¿Y qué pasó? Fue un fracaso completo. Y no solamente en el entonces de Israel, pero aún cuando llegue el Mesías, cuando llega Cristo, ellos continúan con su necedad, desobediencia. Y no solamente continuaban tratando de cumplir la ley, pero le habían agregado un montón de tradiciones. Ahora tenemos al pueblo más santo que pudiera existir. ¿Y pudieron llevar la ley hacia adelante? No. Entonces, si ellos, que eran el pueblo de Dios, no pudieron, ¿cuánto más los gentiles y las naciones paganas que no conocían de Dios lo iban a poder llegar a hacer? Nadie. Y qué interesante de que Israel y los fariseos del tiempo de Jesús, con sus tradiciones y sus obras, que querían hacer las obras en vez de creer, nos recuerda a lo que tenemos en nuestro tiempo presente. ¿Cuál sería el paralelo para nuestro tiempo presente? ¿Qué iglesia es el paralelo de Israel en el Viejo Testamento? ¿Qué iglesia en nuestro tiempo es el paralelo de ellos? El catolicismo, con sus tradiciones y su enfoque en las obras y el montón de mediadores, ¿sí o no? ¿A dónde los lleva? Al paganismo, a la herejía. Es exactamente lo que pasa con ellos. Y si ustedes leen el Éxodo 24, donde decía ellos, obedeceremos a todo lo que Dios les decía, vamos a obedecer. Y hay una gran ceremonia en ese capítulo de las grandes cosas que Dios hizo. Mucha sangre fue derramada sobre la gente, salpicados de sangre mientras dejaban que la sangre se filtrara. Dice, el ser indicador de su pacto con Dios. Obedeceremos. Continúan diciendo, y conoces la historia de Israel. Cada uno de nosotros la conocemos. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Obedecieron? ¿Qué es lo que hicieron? Desobedecieron. 1, 2, 3, 4 y un montón de veces. Hubo desobediencia, hubo deserción, hubo apostasía, hubo juicio, hubo exilio. Por la desobediencia de ellos. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en mente. Entonces, no pudo remover el pecado, no vino directamente de Dios, no podía durar para siempre. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta. ¿Qué significa hasta? Había un límite de tiempo. Hasta significa de que la ley fue dada, pero iba a llegar un tiempo en el cual iba a parar y ya no iba a existir, ya no debería de seguir. Hasta que viniera la descendencia. ¿Quién iba a ser la descendencia? Cristo, el Mesías, el prometido que se le había dado a Abraham, se le había dicho a Isaac, se le había dicho a Jacob y que se le prometió a David. Entonces, era temporal. Hasta que viniera la descendencia a la cual había hecho la promesa. Gálatas 3, 24, 25 dice esto. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque una vez que Él llegara, ahí iba a terminar la ley. Porque ¿quién cumple la ley? ¿Quién viene a terminar con la ley? Cristo. Entonces, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Podemos pensar que se usa mucho la palabra tutor, ¿no? Y tutor es hasta cierto punto
pudiéramos decir que es parte de lo que el ayo significa. Pero no era necesariamente solo un tutor que enseña, pero era alguien que cuidaba, era alguien que protegía. Era alguien que no permitía que le pasara nadie a esta persona. Entonces, en ese entonces con los esclavos ponían a alguien que los cuidara a sus hijos, digamos, y ponían un esclavo y tú lo vas a cuidar, le vas a enseñar, lo vas a proteger. Ese era el ayo. Entonces, la ley técnicamente llegó a ser ese ayo que iba a proteger ¿a quién? A Israel. ¿Para qué? Para que no se contaminara con el paganismo de las naciones. Entonces, y la ley llega a protegerlos. Porque la ley decía, no mentirás, no robarás, no adulterarás. Entonces ellos iban a hacer lo mejor de lo mejor. ¿Y lo pudieron lograr? En ninguna forma. Pero eso era el objetivo de la ley. Llegar a ser el protegedor de ellos. Protector, gracias hermano. Entonces, porque sin esa protección iban a fallar. Y ni aún con la protección, ¿qué pasó? Fallaron. Pero Pablo dice, a fin de que seamos justificados, nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Cuándo llegó la fe? ¿A través de quién llegó la fe? En Cristo. Entonces cuando llega la fe, hasta allí para la ley. Entonces ya no estamos bajo el ayo. Entonces la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay varias limitaciones de la ley. No pudo remover el pecado, era obvio. No vino directamente de Dios, hubo intermediarios. No podía durar para siempre, era temporal. No podía dar vida, lo único que traía era dar muerte. Gálatas 3:21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Ya lo leí, pero ustedes no lo entendieron. No, sí es cierto. Ya se lo voy a demostrar. Entonces, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiese dado, o si se hubiera dado una ley, dice, capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. En pocas palabras, si la ley pudo haber dado vida a alguien, y cuando digo vida, es vida eterna. ¿Sí me entienden? Entonces, si la ley era capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiese dependido de la ley. En pocas palabras, nosotros hoy, si eso fuera cierto, para que Dios nos llamara justos a cada uno de nosotros, tendríamos que cumplir la ley completa. ¿Y cuántos fallamos a la ley? ¿Por qué? Porque si fallas a uno, fallamos a todas. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿por qué si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida? Entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Y no es correcto, eso es obvio que no es así. Romanos 7, 9, 11 dice, y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Miren lo que dice Pablo. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué lo mató a Pablo? La ley. ¿Por qué? Porque la ley lo confrontó con el pecado y al saber que era pecador dijo, ya morí. Porque yo no puedo cumplirla y si no puedo cumplirla no puedo ser salvo. Si no soy salvo, muero eternamente. Ese era el concepto. Entonces, y ese mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Eso era lo que representaba la ley. Y lo continúa haciendo. Yo morí, dice Pablo. La ley lo mató. Y por medio de él me mató. Wow.
Entonces, la ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay varias limitaciones de la ley. No pudo remover el pecado. Continúa el pecador en su pecado si quiere hacer la ley. Entonces, ¿cuál es el problema cuando vemos esto? Si hay iglesias de que quieren imponer la ley sobre sus feligreses, ¿qué les están dando? En vez de darle vida, les están dando muerte. Imagínense. Entonces, no pudo remover el pecado, no vino directamente de Dios, no podía durar para siempre, no podía dar vida y por último, no pudo liberarnos del pecado. No puede. Pero la Escritura lo encerró, Gálatas 3, 22 al 23, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dado a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Okay? Entonces Pablo está viendo nuevamente acá, mostrándonos la superioridad de la promesa, que ya lo leímos en los primeros versículos, y nos está dando la inferioridad de la ley. La Escritura dice, lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, cuando Abraham creyó, ¿en quién creyó Abraham? ¿Creyó en Dios? ¿O creyó en la promesa? Creer en Dios. Todo el mundo, si ustedes le preguntan a un incrédulo, ¿crees en Dios? ¿Qué dicen ellos? Pero creer en la promesa es diferente. ¿Nosotros en quién creemos? Ok, somos salvos por fe, por medio de la gracia, ok. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces nosotros creemos al escuchar, al leer las Escrituras. Somos salvos porque nuestra fe fue puesta ¿en quién nuevamente? En Cristo. ¿Lo pudimos ver? No. Entonces, por fe creemos en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y somos salvos. ¿En quién creó Abraham entonces? En la promesa. ¿Quién era la promesa? El Mesías. ¿Quién era el Mesías? Cristo. Él creyó. Él tuvo fe. Una fe salvífica. Y Él creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí o no? Entonces, todos somos salvos de la misma manera. Los del Viejo Testamento y los del Nuevo Testamento para adelante, todos somos salvos de la misma manera. Nadie nunca ha sido salvo por obras. O es por fe, por gracia, o no hay salvación. Y la fe tiene que ser ¿en quién? En el Hijo. ¿Desde dónde empieza esa fe? En el Hijo. Desde Adán y Eva, cuando ellos fallaron, ellos pecaron, cuando viene la maldición de Dios sobre la serpiente, deja la promesa y le dice que de tu semilla, de tu simiente a la mujer, le dice, de tu simiente va a salir alguien que va a aplastar la cabeza de tu simiente, le dice a Satanás, y esa era la promesa también. ¿En quién creyó Adán y Eva para ser salvos? En la promesa. ¿Cuál promesa? De que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás. ¿Quién iba a ser ese alguien? El Mesías, Jesucristo. Entonces, cuando Adán y Eva son salvos, ¿en quién creyeron? En Jesús. ¿Lo conocían? No. Ellos creyeron en la promesa. ¿Cuál era la promesa? Jesús. ¿Cuál era la promesa para Abraham? Jesús. Para Isaac, Jesús. Para Jacobo, Jesús. Para David, Jesús. Entonces, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. ¿Estaba confinado Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos en la fe que iba a venir? Sí, ¿cuál? Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿en quién creyeron? En Jesús.
¿No lo conocían? No. Pero la promesa estaba ahí y ellos creyeron, la compraron. Esto es mío, yo lo agarro. Y fueron salvos. ¿Por quiénes somos salvos ahora nosotros? Por la fe. ¿En quién? En Jesús. La diferencia es que nosotros ahora conocemos mucho más de Jesús que lo que el Nuevo Testamento conocía de Jesús. Para nosotros es más real. Para nosotros es historia. Para nosotros lo leemos y decimos, wow, Él murió y hizo todo esto. Y no solamente eso, pero ahora con mucha más esperanza nosotros miramos esa segunda venida. ¿Por qué? Porque si creímos que los patriarcas creyeron en que el Mesías iba a venir y vino, ¿cuánto más no deberíamos de creer nosotros de que si ya vino, va a venir la segunda vez? Entonces, ¿estamos encerrados bajo la ley? Estábamos, encerrados bajo la ley. Ese era la condición de cada uno de nosotros. Estábamos bajo la ley antes de que llegara la promesa. Y la promesa obviamente viene en Jesús. Juan 8:32, y ya vamos a terminar. Y conocerás la verdad, dice la palabra, y la verdad ¿qué? Os hará libre. Espero de que esta sea la verdad que se les está predicando. Y espero de que ustedes estén reconociendo la verdad. Y espero que estén poniendo su fe en la palabra, no en lo que yo les estoy diciendo. Y espero de que esa verdad los pueda conmover. ¿A qué? A una mejor vida, a una mejor esperanza, a una mejor fidelidad, a una mejor obediencia hacia Dios, a una mejor manera de caminar, a una mejor manera de rechazar el pecado por lo que Cristo hizo, porque esa promesa trae peso sobre nuestras vidas. Gálatas 3:21 dicen, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Romanos 3:23-28, déjenme leerlos esto. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, somos justificados. ¿Abraham fue justificado gratuitamente? Obviamente que sí. Entonces, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Es exactamente lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. ¿Habíamos pecado antes de conocer a Cristo? Era obvio. Y muchos de ustedes tienen una lista tan grande. Ustedes, ¿vieron cómo dije ustedes, verdad? Todos nosotros. Entonces, ¿dónde iba? A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Cristo, sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Esa es una pregunta. No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Vamos a terminar entonces. La ley no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Hay varias limitaciones. No pudo remover el pecado. Lo único que hizo fue revelarlo. No vino directamente de Dios, sino que vino a través de mediador. No podía durar para siempre. ¿Duró hasta cuándo? Hasta que Cristo vino. Era temporal. No podía dar vida, solo daba ¿qué? Muerte.
No pudo liberarnos del pecado, solo nos esclavizó. Y no podría, ¿qué? ¿Qué hice? No podría librarnos del pecado. Era obvio. No pudo liberarnos del pecado, solo nos esclavizó. Entonces vemos la superioridad de la promesa versus la inferioridad de la ley. Y como dijo Martín Lutero, ¿no? La persona que puede distinguir entre la ley y la gracia puede dar gracias a Dios y a saberse que es un verdadero cristiano. Yo creo que hay mucha sabiduría en lo que Martín Lutero dijo. Y para nosotros hoy tenemos que entender eso. Hay muchas iglesias que promueven las obras. Y que quede claro, nosotros fuimos hechos y fuimos llamados, fuimos predestinados, fuimos llamados, justificados, glorificados, santificados. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Pero las obras no nos salvan. Las obras es lo que Dios ya tenía preparado para aquellos que iban a ser salvos. La salvación viene primero y le siguen las obras. Si un cristiano no tiene frutos de obras es porque no es cristiano. Hasta ahí vamos a llegar. La pregunta que tengo es, ¿reconocemos que la ley no puede salvarnos? Y eso debería de quedar claro y que ya no haya duda en nosotros de que la ley no salva. Solo fue un espejo que mostraba nuestra pecaminosidad, pero que nos guió al arrepentimiento. Porque al reconocer de que yo era pecador, ahora tenía que venir a cuentas con ese Dios vivo y salvador. Y de la única manera era de que reconociera mis pecados y confesarlos delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que hace mella en nuestros corazones. Gracias porque puedes transformar nuestra mente, Señor, y entender tu verdad, que es tu palabra. Gracias por la misericordia que tuviste en cada uno de nosotros, porque éramos pecadores. Entendíamos nuestra pecaminosidad y la ley fue muy clara en confrontarnos con ellos. Pero tu paz vino en la persona de Cristo a reinar en nuestros corazones y pudimos ser llamados justos, sin ninguna deuda ante ti, y no por méritos propios, no por vanagloria, no por lo que pudimos o hacemos, pero por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Padre nuestro, porque tu Hijo fue el único medio por el cual nosotros podíamos llegar a ti. No hay ningún otro mediador entre los hombres y Dios, solo Jesús, su Hijo. Y queremos confiar en tu persona, Señor. Hemos puesto nuestra fe y eso nos da la salvación eterna. Gracias, Padre, por tu misericordia que tuviste en cada uno de nosotros. Y esta mañana, Señor, yo te pido, si hay alguien acá que todavía no entiende la diferencia entre la promesa y la ley, entre la gracia y la fe, Padre, que seas tú el que esté ministrando en esos corazones y que les puedas hacer entender, Señor, la realidad de la superioridad de la fe. Gracias, Señor, porque es la única que nos lleva a la salvación. Glorifícate en nuestras vidas, continúa bendiciéndonos, guiándonos y transformándonos para gloria y honra de tu nombre. Y es en Cristo Jesús que decimos esto. Amén.